tal? Buenas tardes, soy Gisela Hernández y voy a hacer un análisis sobre el conversatorio virtual que se realizó la semana pasada a través de la página de Facebook del Instituto Matías Romero debido a la contingencia sanitaria del COVID-19. Fue un conversatorio muy especial y de hecho decidí hacer un análisis sobre antes que todos los demás materiales que he estado dándome la tarea de revisar, puesto que el moderador, precisamente el director general del Instituto Matías Romero, Alejandro Alday, fue quien estuvo dirigiendo todo este conversatorio y los participantes fueron invitados de honor prácticamente. Entonces en esto versarán. Bueno, el conversatorio se tituló Conversatorio Virtual Amalia Castillo Ledón en el marco de su aniversario luctuoso. Los participantes fueron nada más y nada menos que el canciller, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard. Estuvo participando también la senadora Malú de la bancada de Morena y quien también es presidenta de la Comisión de Igualdad de Género. Estuvo presente también la doctora Gabriela Cano Ortega, quien es investigadora del Colegio de México, y también la doctora Leticia Bonifacio. Bueno, la importancia de este conversatorio radica en que se habla de una de las mujeres más influyentes en la diplomacia mexicana. Comenzaba primero el canciller en su participación a decir que la política exterior mexicana actual es una política exterior feminista y él hacía mucho hincapié en esto. Cualquier transformación, cualquier movimiento y cualquier nuevo paso que se dé debe ser sin duda feminista, si no, no lo es. Entonces, a partir de esto se comienza a hacer un análisis completo de la vida, obra y trabajo de Amalia Castillo Ledón. Y durante todo el conversatorio fueron 2 horas de participación. Yo estuve comentando y enviando algunas preguntas. Yo pude resumir y lo puedo resumir en 5 grandes aportes que Amalia Castillo Ledón hace no nada más a la diplomacia y cancillería mexicana, sino también a los derechos de las mujeres a nivel internacional. Entonces, ella fungió como la presidenta de la Comisión Interamericana de Mujeres, en donde precisamente saca varias cosas. Primero, ella anticipa el servicio civil femenino de defensa, anticipando todo el periodo de la Segunda Guerra Mundial. Es un documento que se lleva a Washington. Entonces ella trabajó sobre eso. Pero también dentro de sus aportes es que ella, siendo presidenta de esta comisión, en algún momento ella pasa a tribuna y da su opinión acerca de que se necesitaba que en la Carta de las Naciones Unidas se estableciera la igualdad entre hombres y mujeres. Entonces, es algo que nosotros como licenciados en negocios estudiamos mucho, que es la Carta de las Naciones Unidas, y que de hecho el preámbulo nos lo sabemos de memoria, ¿no? Y entonces queda así. En el preámbulo hay una influencia muy, muy importante de Amalia Castillo Ledón, precisamente. Y es que cuando se dice que la igualdad que existe entre hombres y mujeres y que los derechos deben ser universales y toda esta parte, es gracias a todo el aporte que se daba en las conferencias constitutivas a las que Amalia tuvo gran influencia. Fíjense que hay un momento en el que a ella la mandan a una misión consular a Texas. Entonces allí conoce a otras mujeres. Bueno, esto es lo que va platicando precisamente la doctora Bonifaz durante el conversatorio, y allí es donde yo identifico el segundo aporte de Amalia. A ella la mandan a Texas y allí es donde construye todavía más grande su red de mujeres que la estaban apoyando, porque hay que tener mucho en cuenta que los personajes públicos, personas como Amalia, no son personas que todo lo que se está haciendo es por ellas, sino que debe haber una red y un equipo, porque yo así lo resumo, un equipo muy fortalecido y que tenga bien claras las funciones de cada uno, ¿no? En este caso, Amalia tenía una red de mujeres que la apoyaban muy fuertemente desde distintos ámbitos. Algo que también mencionaban es que Amalia era una feminista, una mujer feminista que se dedicaba a 2 cosas. 1, al cabildeo, y 2, a la oratoria. Desde estos 2 ámbitos, ella hizo una lucha inalcanzable, una lucha muy fuerte. Entonces,
Su segundo aporte yo lo identifico así. Miren, ella conoce a estas mujeres en Texas que hacen que precisamente, siendo ella la presidenta de la Comisión Interamericana de Mujeres, en 1951 haya una cumbre en San Salvador. Entonces, en este país ella pasa a la tribuna nuevamente y ella da a conocer su punto de vista sobre el hecho de que sí, se está trabajando mucho en cuanto a los derechos políticos de las mujeres, pero ¿qué hay en cuanto a los derechos civiles de las mujeres? Desde su punto de vista como canciller. Entonces, bueno, desde el punto de vista de una mujer que estaba muy inmersa en la diplomacia, porque bien decían allí las doctoras, la senadora también decía, bueno, ella no nada más era una activista, no nada más era una diplomática, no nada más era una política, también era mujer. Estamos hablando de un contexto social en donde le tocó ser madre, le tocó ser esposa, le tocó ser hija. Entonces, todo este contexto hace a ella que junto con esas mujeres de Texas pongan esto sobre la mesa. Se está trabajando mucho por los derechos políticos de México, pero falta mucho también por los derechos civiles. Y entonces, ¿qué pasa con las mujeres que trabajan en el gobierno? ¿Qué pasa con las mujeres que trabajan en casa? ¿Qué pasa con las mujeres sexuales? ¿Qué pasa con las trabajadoras sexuales? Entonces es cuando allí por primera vez se pone en la mesa del debate las guarderías. Otro de los aportes de Amalia es precisamente la nacionalidad. Y esto conllevó a una reforma constitucional porque cuando se habla de que el esposo, al contraer matrimonio con una mujer que no es mexicana o viceversa, le puede ceder la nacionalidad. Pero que si una mexicana se casa con un varón que no es mexicano, no le podía ceder la nacionalidad. Entonces es algo por lo que también ella trabajó y por lo cual se hizo una reforma constitucional en cuanto a la nacionalidad. Allí es cuando seguimos precisamente avanzando. Y bueno, en 1965, como su cuarto aporte, en 1965 se hace la reforma constitucional al artículo cuarto. Entonces, vamos a... justamente aquí estaba. Y bueno, y es que, sí, fíjense, el artículo cuarto, modificado de manera constitucional, dice así, gracias al aporte de Amalia Castillo Ledón: el hombre y la mujer son iguales ante la ley. ¿Qué significa o qué trascendencia tiene esto? Todas las leyes emanadas de la Constitución serán modificadas. Todas. ¿Para qué? Para que no existiera una desventaja jurídica para la mujer en los procesos jurídicos. Entonces creo que es uno de los aportes más trascendentes de Amalia Castillo Ledón. El quinto aporte para mí más importante es que ella también participó directamente con las sufragistas para que se consiguiera el voto legal para la mujer. Por supuesto que hay muchas más sufragistas, pero ella estuvo de la mano durante este periodo. Y bueno, ya como a manera de resumen, decía, por ejemplo, la senadora Malú, a mí me gustaría mucho preguntarle a estas alturas de cómo estamos en México, cómo la hacía Amalia Castillo Ledón para escribir, en qué momento tenía tiempo, porque decíamos que precisamente ella era diplomática, era política, pero también era madre de familia, era esposa, era hija. Cuando ella se va a Europa precisamente para seguir cumpliendo con el servicio diplomático, se lleva a su mamá, una mujer de edad avanzada, para seguirla cuidando. Y aún así, algo que me llama mucho la atención es que ella escribía obras de teatro, escribía literatura. Entonces creo que es una mujer genial, es una mujer brillante, una mujer que le deja mucho legado a México. Y decía también por allí la doctora Bonifaz, a mí me gustaría mucho que hoy Amalia entrara a la Secretaría de Relaciones Exteriores y se diera cuenta de cómo es que la política exterior mexicana es totalmente feminista, cómo es que ha cambiado y cómo es que el canciller está impulsando precisamente estas campañas de no a la violencia a la mujer,
tanto del cuerpo diplomático y consular como también de las mexicanas que están fuera del país. Decía ella que hay mucho trabajo todavía por hacer, por supuesto que sí, pero qué maravilla que Amalia pudiera ver que una mujer migrante, una mujer de escasos recursos, una mujer prácticamente que llega al consulado de México en el país en donde esté ella y reciba una atención como la que se sigue, como la que se proporciona al día de hoy y todo el seguimiento que le dan. Hoy en día la política exterior mexicana y todos los procedimientos jurídicos sí tienen mucha apertura política. Faltan, claro que sí, pero el legado de Amalia Castilla León está allí y es una fuerte y una base sólida para todo lo que se está modificando y que se está haciendo desde el Congreso de la Unión, sin duda. Y bueno, dos de las personas que mencionan durante el conversatorio, dos mujeres también brillantes, que mencionan que eran parte de la red de apoyo de Amalia, era la doctora Paula Liguera, que fue embajadora de carrera, que fue la primera mujer embajadora de carrera en 1962. También está la licenciada María Emilia Telles, quien también participó como de las primeras mujeres que formaron parte del cuerpo de Cancillería. Y bueno, nos comenta también el conversatorio que muchos de sus documentos están precisamente en el archivo, documentos que se pueden revisar directamente desde el archivo electrónico del Instituto Matías Romero. Y bueno, yo cerraría con esto. Hay mucho material para revisar en el Instituto Matías Romero. Este me llamó mucho la atención. Primero, yo les comentaba por la trascendencia que tiene al tener, sin más ni menos que como invitado y ponente al canciller Marcelo Ebrard. Quien de hecho él propuso este conversatorio en el marco del aniversario luctuoso de Amalia Castillo Ledón. También que participa la senadora y participan las dos doctoras que sin duda fueron quienes nos dieron el panorama general de la vida y obra de Amalia Castillo Ledón. Entonces, yo cierro con esto. La política exterior mexicana hoy en día sí es verde feminista y la política exterior mexicana está sacando y está transformándose y está siendo parte de una transformación internacional en cuanto a este y muchos otros temas. Muchas gracias, quiero agradecerle a la profesora específicamente por haberme dado la oportunidad de realizar una actividad alterna a la embajada. Sin duda esto me pareció muy interesante, me está contribuyendo y me está aportando mucho porque no nada más estoy revisando este material, sino estoy revisando